En un hospital de Valencia, en pleno ruido de las fallas, ocurrió algo que nadie podía imaginar. Un hombre, cegado por el control y la arrogancia, llegó a golpear a su esposa embarazada en el lugar donde ella buscaba refugio y cuidados. Lo que él no sabía es que, tras esa violencia, se ocultaba un secreto capaz de derrumbar todo su poder, porque cuando la verdad salió a la luz, fue el propio padre de la joven, un CEO temido y respetado, quien decidió intervenir, y aquel secreto bastó para hundirlo para siempre. La noche de marzo envolvía Madrid con un aire frío y limpio cuando Alejandro Vega Salazar cerró el dossier de la última reunión. En su despacho de la Castellana, la ciudad parecía una maqueta de luces ordenadas. Todo estaba en su sitio, como siempre lo había querido. Su agenda, impecable. Su calendario, sin huecos. La vida de Alejandro, marcada por logros fríos y distancias familiares, estaba a punto de ser sacudida por una llamada inesperada. Pidió el abrigo. Dio las buenas noches al personal con un gesto breve y bajó en ascensor hasta la calle. No quiso chofer. Levantó la mano y tomó un taxi, más por costumbre que por necesidad. El conductor charlaba sobre el fútbol, sobre el frío que se colaba por las puertas correderas del metro, sobre lo caras que estaban las cañas en el centro. Alejandro asentía con educación, como quien escucha desde lejos. Se hizo dejar junto a un restaurante discreto de mantel blanco, donde el maitre lo saludó por su apellido y lo condujo a una mesa apartada. Era tarde. Pero en Madrid, la cena siempre encuentra su hora. Pidió un Rioja que conocía de memoria y una merluza suave. Masticó despacio, más atento a la sala que al plato. En la mesa de al lado, una familia ocupaba el aire con risas pequeñas. Un niño que se peleaba con la corteza del pan. Una abuela que pedía otra servilleta. Un padre que contaba cómo la jefa le había cambiado la reunión 3 veces. El rumor de esa cotidianidad le llegó cálido, casi extraño. Alejandro bajó la mirada hacia sus propios cubiertos. En su mesa sobraba espacio y faltaba conversación. Cuando el camarero se acercó con la sonrisa profesional de cada noche, preguntó: ¿Quiere postre, señor? Alejandro negó con la cabeza, y la negativa sonó más cansada que elegante. Pidió un café cortado. Le gustaba ese gesto. La taza pequeña, el borde de espuma, el calor en la palma. Intentó recordar la última vez que su hija había compartido con él una sobremesa así. Las fechas se le mezclaron con juntas y firmas. Pensó en enviarle un mensaje. Algo neutro. ¿Cómo vas? Lo borró antes de terminar de escribir. Con Elena siempre tropezaba en la misma piedra. Una prudencia que llegaba tarde. Un afecto que no sabía por dónde empezar. Terminó el café y miró por el ventanal. Coches que pasaban rumbo a la Castellana. Gente con bufandas. Una pareja que salía del cine con un folleto doblado en el bolsillo. Madrid seguía, ajena a su orden perfecto y a su soledad metódica. Pagó la cuenta, dejó una propina discreta y, al ponerse el abrigo, sintió una punzada antigua. No era tristeza, era la intuición de haber postergado demasiado. Bajó los escalones hacia la calle cuando su móvil vibró. El nombre de Elena apareció en la pantalla como una fotografía que uno había guardado mal. Descolgó de inmediato, con una torpeza que no le era propia. ¿Elena? La voz que respondió no llegó entera. Se filtraba por el auricular como si cruzara un pasillo largo, como si tuviera que pedir permiso a cada palabra para salir. Le dijo que estaba en Valencia, que había ido al hospital para un control, que todo estaba bien. Pero la frase se peleó con el silencio. Y en el silencio se adivinaba algo que no quería ser nombrado. Él preguntó con cuidado, para no asustar a quien ya estaba asustada. Ella evadió, bajó el tono, dijo que era tarde, que al día siguiente hablarían con calma. La mesilla de la entrada devolvía el reflejo blanco de la pantalla. Y Alejandro se vio a sí mismo, con el gesto rígido de los retratos empresariales.
Intentó sostener la conversación con ideas de padre tardío. «Puedo ir. Dime el nombre del médico. ¿Quieres que llame a tu madre?», se corrigió sin decirlo. «¿Quieres que hable con Patricia?». Elena emitió un «no hace falta» leve. Tan leve que más que negar, parecía pedir permiso para colgar. Él oyó un murmullo de fondo. Algo metálico. Quizá una máquina. Quizá un ascensor. Y entonces comprendió que no era una simple revisión. «Elena», dijo. «¿Estás segura de qué?». La línea crujió. Ella repitió que estaba bien, que necesitaba descansar. El local se había quedado casi vacío. El camarero recogía sin ruido, pasando el paño húmedo por un brillo que ya estaba limpio. Desde la calle llegaba un aire que olía a pan de madrugada. A Alejandro le pesó de golpe el tiempo no vivido. Cumpleaños en los que había aterrizado tarde. Cenas en las que había firmado un contrato en lugar de preguntar cómo estaba su hija. En el cristal, su reflejo era el de un hombre a quien todos pedían decisiones, pero a quien nadie pedía compañía. No insistió. No quiso empujar la puerta que Elena no podía abrir esa noche. Y tampoco se permitió la huida de mirar a otro lado. La escuchó respirar, cortito, como midiendo el esfuerzo de cada palabra. Se despidieron con una educación que hubiera resultado ejemplar en una sala de juntas y triste en cualquier hogar. Cuando la llamada terminó, quedó en el aire un latido sin nombre. Una cuerda tensada entre Madrid y Valencia. Alejandro, acostumbrado a controlar todo, cuelga el teléfono con un presentimiento que no sabe explicar. El presentimiento de Alejandro se conecta con la situación real de su hija Elena. En la ciudad, los ninots aguardaban su destino entre luces y pasacalles. Y el aire llevaba ese olor dulzón de buñuelos con chocolate que se mezcla con la pólvora. A unos kilómetros del bullicio de Ruzafa, el Hospital Universitario La Fe respiraba otro ritmo. Puertas automáticas, pasillos que brillaban, voces bajas que pedían silencio. Elena llegó con un abrigo fino, la bufanda mal anudada, y una bolsa pequeña con lo justo. Agua, un libro que no conseguía abrir, la tarjeta sanitaria. Saludó a recepción con un buenas tardes tímido y subió con calma, como quien intenta no despertar el miedo. La doctora Patricia Morales la esperaba con una sonrisa profesional que no ocultaba la calidez. Le acomodó las manos para tomar la atención. Conectó el monitor y dejó que el latido dibujara su música en la pantalla. «El bebé va bien», dijo. «Pero tú necesitas bajar revoluciones». Elena asintió sin argumentos, agradecida por esa frase que sonaba a permiso para descansar. Desde la ventana alta se oía un eco lejano de Mascletá, como un corazón gigante que ordenara la ciudad en ráfagas. A media tarde, Jaime apareció con un ramo de flores discretas y una chaqueta impecable. Saludó a todo el mundo con soltura, preguntó por horarios, sonrió a las auxiliares y se inclinó hacia Elena con un beso rápido en la frente. Su amabilidad era pulida como el mármol de la entrada. Las palabras, demasiado medidas. «He venido en cuanto he podido», anunció. «Ya sabes que esta semana es infernal en la bodega». Tomó la mano de Elena sin apretarla y, mientras le contaba anécdotas del trabajo, deslizó preguntas que parecían inocentes. ¿Quién la había acompañado? ¿Qué había dicho exactamente la doctora? ¿A qué hora le habían puesto el monitor? Elena contestaba corto, cuidando los bordes de cada frase. Patricia entró con su bata clara y un «buenas noches» suave. Revisó los datos, anotó cifras y propuso algo que sonó a abrigo. «Sería bueno que, en cuanto podamos, pases unos días en Madrid, con tu familia. Dormir, pasear despacio, comer ligero». Jaime sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. «Madrid también tiene estrés», bromeó. «Y más para Alejandro». La doctora no discutió. Explicó con calma que el cuerpo de Elena pedía serenidad, y que la serenidad, muchas veces, es el sitio donde a una la cuidan sin mirar el reloj.
Elena miró la sábana y respiró hondo, como si la frase hubiera encontrado una silla libre dentro de ella. El hospital seguía su coreografía. Un carrito metálico que cruza. Alguien que pide otra almohada. Una risa contenida cerca del control de enfermería. En la cafetería, un hombre mojaba churros en un vaso de chocolate como si no existiera el invierno. Elena probó un sorbo de agua con pajita, sintiendo que cada pequeño gesto encajaba mejor cuando nadie le exigía una explicación. Jaime comentaba titulares del día. La subida del precio del vidrio. La visita de un distribuidor francés. Parecía hablar para llenar el aire, para que no quedara sitio a los silencios. Cuando Patricia propuso un breve paseo por el pasillo, Jaime se adelantó para abrir la puerta. El pasillo lucía limpio, con esa luz que devuelve a las cosas su contorno exacto. Al fondo se oía el ascensor y, más allá, la ciudad celebrando. Elena caminó despacio, una mano sobre el vientre, siguiendo el compás que el monitor había marcado. Jaime se acercó, bajó la voz, y en ese gesto de confidencia que tanto convence a los extraños, dejó caer una frase como quien coloca una ficha en la mesa. No decidas nada sin decírmelo. ¿Vale? Todo esto, lo nuestro, ya sabes. Me corresponde a mí ordenarlo. No fue el tono, sino la certeza con que lo dijo, lo que heló el aire. En esa línea lisa de hospital, la palabra nuestro sonó a cerrojo. Elena se detuvo y fingió mirar un cartel informativo para recuperar el pulso. La fiesta, afuera, golpeó en una ráfaga que hizo vibrar los cristales. Pensó en su padre y en el café cortado que solían tomar alguna vez, antes de que el calendario lo devorara todo. Pensó, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez la calma estaba donde siempre había temido volver. Patricia, que observaba a una distancia prudente, se acercó con naturalidad y le propuso sentarse en una zona de espera. Jaime sonrió. Volvió a mencionar la bodega y ofreció traerle un zumo. Elena agradeció. Sin más, el regreso a la habitación fue lento y silencioso. Lauren, la auxiliar, dejó una manta fina a los pies de la cama y comentó que en la calle se estaba formando una cola para comprar buñuelos. Si te apetece, guardo alguno para mañana, dijo guiñando un ojo. Elena sonrió por fin, con una sonrisa mínima que se le parecía. Era raro. Incluso las palabras más sencillas parecían poner un poco de orden. Jaime miró el reloj como quien calcula la salida de un vuelo. Dijo que bajaría a hacer una llamada. Patricia aprovechó para sentarse un minuto junto a Elena. No estás sola, afirmó, sin dramatismos. Mañana vendré temprano. Y si necesitas hablar con tu familia, puedo organizarlo sin ruido. Elena volvió a asentir. No prometió nada. Se quedó mirando el ramo, bien colocado sobre la mesita, tan perfecto que no parecía de casa. Al cerrar la puerta, el pasillo recuperó su música baja. Pasos con suelas de goma, ruedas que no chirrían, avisos comprimidos en un pitido breve. Entre la máquina de bebidas y el ascensor, un hombre con uniforme azul marino había seguido la escena a distancia, cuidando de no invadir. Su rostro era de esos que aprenden a leer lo que la gente calla, porque la noche hospitalaria enseña a escuchar de otra manera. Rafael, el guardia del hospital, observa la escena desde lejos, dudando si intervenir. El presentimiento de Alejandro se conectaba con la vida de su hija en Valencia, aunque él aún no lo sabía. En la ciudad, la fiesta rugía como un tambor. Mascletas que hacían temblar los balcones, niños con bengalas, parejas que compartían churros en la plaza del ayuntamiento. Dentro del hospital, el silencio tenía otro peso. Elena descansaba recostada, la manta recogida hasta el pecho, los ojos abiertos sin mirar del todo. Rafael, de pie cerca de la máquina de café, observaba con discreción cómo Jaime se marchaba con paso rápido, una sombra de satisfacción en el gesto, como quien se cree dueño de la situación. Rafael miró de nuevo a la joven,
Recordó los titulares que había visto alguna vez sobre su padre. Ese magnate de Madrid que aparecía en las páginas de economía. Siempre distante. Siempre intocable. Pensó. Pero lo que había visto en los pasillos no era intocable. Era vulnerable. Humano. Elena se movió apenas. Una mano sobre el vientre. Y en esa fragilidad reconoció algo que no podía callar. Se acercó con pasos medidos, como quien entra en terreno sagrado. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó en voz baja. Ella respondió con un sí frágil, que sonó más a costumbre que a verdad. Rafael bajó la mirada. Buscó las palabras. Perdone la intromisión. Pero hay cosas que no deben guardarse en silencio. Su padre debe saber lo que pasa. Elena giró el rostro, sorprendida, sin saber si confiar. Sus labios se movieron para negar. Pero ninguna palabra terminó de salir. Rafael dudó unos segundos, hasta que tomó una decisión que no era habitual en su trabajo. Caminó hasta la pequeña oficina de seguridad, cerró la puerta y buscó el número del despacho de Madrid que había aparecido en la prensa tantas veces. Marcó con dedos tensos, consciente de que podía estar cruzando un límite, pero convencido de que era el límite correcto. La llamada tardó en conectar. En Madrid, Alejandro estaba en su casa de la Castellana, hojeando informes que ya no conseguían concentrarlo. El sonido del móvil rompió la calma estudiada del salón. Contestó con la voz seca de las noches largas. Vega. Al otro lado, Rafael se aclaró la garganta. Señor Vega, soy vigilante en el hospital La Fe, en Valencia. No me conoce, pero su hija no está bien. No puedo callar más. El silencio entre ambos fue breve pero espeso. Alejandro se enderezó en el sillón de cuero. La copa de vino olvidada sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado? Rafael eligió las palabras con cuidado. No puedo dar detalles por teléfono. Pero su estado no es el que ella le cuenta. Necesita a su familia. Necesita a usted. Alejandro miró hacia la ventana. La Gran Vía brillaba con los carteles luminosos de medianoche. De repente, todo su orden se desmoronó como un dominó silencioso. El hombre que solía planear cada movimiento, que nunca aceptaba sorpresas, sintió un peso nuevo en el pecho. No era una negociación ni una inversión. Era un llamado distinto. Imposible de delegar. Cruzó el salón. Tomó las llaves de su coche con la decisión de quien no pregunta dos veces. La soledad que había acariciado como rutina le pareció por primera vez insoportable. Recordó la voz cortada de Elena, el silencio incómodo de la llamada anterior, y comprendió lo que siempre había evitado reconocer. Había llegado el momento de estar, de verdad, aunque fuera tarde. Rafael escuchó cómo la respiración de Alejandro cambiaba al otro lado del hilo telefónico. Una pausa larga. Luego un murmullo firme. Alejandro se levanta de su sillón de cuero en Madrid. Mira por la ventana hacia la Gran Vía iluminada. Y murmura, voy a Valencia esta misma noche. La madrugada todavía guardaba restos de pólvora en el aire cuando un coche oscuro se alejó de Valencia rumbo a Madrid. Alejandro conducía con las manos firmes en el volante. La mirada fija en la carretera A3. Elena, en el asiento trasero, intentaba dormir. Se había recostado con la cabeza apoyada en el cristal. Pero los pensamientos eran demasiado ruidosos para dejarla en paz. El paisaje se deslizaba. Estaciones de servicio iluminadas como islas. Camiones que rugían. Carteles anunciando pueblos que pasaban de largo. El silencio entre padre e hija llenaba el habitáculo como una tercera presencia. En una de esas paradas breves, Alejandro sugirió descansar unos minutos. El área de servicio estaba medio vacía, con una cafetería abierta y un televisor encendido en un canal de noticias. Pidió un café con leche y un bocadillo de jamón.
Colocó la bandeja sobre la mesa pequeña, invitando a Elena a probar un poco. Ella aceptó un sorbo de café. Y ese gesto mínimo le recordó a él cuando era niña, y solía pedir solo un poquito de lo que comía su padre. Alejandro, que siempre había hablado de negocios y de contratos, no encontró palabras adecuadas para llenar ese espacio. Le preguntó por el embarazo, por cómo se sentía, sin insistir demasiado. Elena contestó con frases cortas, sin mirarlo demasiado, agradecida por la pausa pero aún distante. De nuevo en la carretera, Alejandro probó otro tono. Recordó las tardes en que ella aprendía a montar en bicicleta en el Parque del Retiro. Caíste tantas veces. Y siempre te levantabas con un genio tremendo. ¿Te acuerdas? Elena sonrió apenas, sin quitar la vista del paisaje nocturno. Era la primera sonrisa sincera que él le veía en mucho tiempo. Y por un momento creyó que la distancia podía empezar a achicarse. La llegada a Madrid fue silenciosa. El amanecer pintaba de gris las fachadas de la Castellana cuando el coche entró en el garaje de la mansión. La casa, imponente y cuidada, se ofrecía como un refugio. Pero a los ojos de Elena resultaba fría, demasiado grande. Subió despacio las escaleras, sintiendo que cada habitación vacía multiplicaba el eco de sus pasos. Alejandro la acompañó hasta un cuarto preparado para ella. Una cama amplia, cortinas claras, fotos antiguas enmarcadas de paisajes de Segovia. Todo ordenado, todo impecable. Pero sin huella de vida cotidiana. Mientras Elena se acomodaba, la doctora Patricia, que había viajado antes para coordinar el cuidado, llegó con un maletín discreto. Revisó su tensión. Le recomendó reposo absoluto y habló con Alejandro sobre rutinas sencillas. Comidas ligeras, paseos cortos. Evitar discusiones. La serenidad es medicina, dijo antes de marcharse. Elena escuchó sin protestar, como quien agradece que otro organice lo que ella ya no puede. La mañana avanzó entre gestos torpes de Alejandro por hacer compañía. Le propuso desayunar juntos. Le habló de su madre cuando era joven. Intentó recordar anécdotas familiares. Elena escuchaba, pero su silencio tenía un filo. Hasta que, en un momento en que el sol entraba tibio por la ventana del comedor, las palabras se rompieron. Elena dejó la taza sobre el plato y lo miró con lágrimas contenidas. Siempre elegiste tus negocios antes que a mí. La frase salió con una calma dura, sin necesidad de gritar. Alejandro sintió que le arrancaban años de excusas y silencios. Intentó hablar, justificar, explicar que lo hacía por asegurar el futuro. Pero se calló. Entendió que las justificaciones eran muros. Y lo que ella pedía era lo contrario. Elena lloró sin contenerse, con un llanto antiguo que llevaba demasiado tiempo guardado. Alejandro, de pie, se acercó torpemente. No era el empresario que dirigía consejos de administración. Era un padre buscando un gesto que lo redimiera. Puso una mano sobre su hombro, y en ese contacto sencillo cabía toda la disculpa que no sabía decir en frases largas. Las lágrimas fueron cediendo. Y en ese silencio, Alejandro encontró el valor de prometer algo distinto. Con la voz baja, sin grandilocuencia, pronunció despacio: «Esta vez no pienso fallarte». La tarde en Madrid estaba teñida por una lluvia persistente que golpeaba los ventanales del despacho de Alejandro. Las luces de la Castellana parecían borrosas, como si también ellas dudaran en mantenerse encendidas. Sobre la mesa de roble, junto a un portafolios de cuero, reposaba una carpeta sellada que Marcus Torres Álvarez había dejado hacía apenas unos minutos. El detective privado, serio y preciso, había llegado con su paraguas aún goteando. Había aceptado un café solo, y había pronunciado una frase que lo cambió todo. Esto lo cambia todo. Señor Vega. Alejandro no abrió la carpeta enseguida. Paseó por el despacho, mirando los retratos familiares que colgaban de las paredes. Imágenes congeladas en tiempos donde todavía parecía posible la cercanía. En una de ellas
Elena tenía apenas 10 años, con un vestido azul y una sonrisa que ya no recordaba ver. El contraste entre aquel rostro infantil y la mujer cansada que dormía en la habitación de huéspedes le apretó el corazón. Finalmente, respiró hondo y levantó la tapa de cartón. Dentro encontró los documentos que Marcus había reunido: informes médicos, fotografías, análisis de ADN. El veredicto era contundente. Jaime no era el padre del niño que Elena esperaba. El aire se le quedó atrapado en la garganta. No sabía si sentir alivio, rabia o una mezcla de ambas cosas. Las manos, que tantas veces habían firmado acuerdos millonarios sin temblar, ahora titubeaban sobre unas hojas que pesaban más que cualquier contrato. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió su confusión. Elena, envuelta en una bata clara, entró con cautela. Había oído voces. Había percibido la tensión. «¿Qué pasa, papá?», preguntó con la voz suave, aunque la sospecha ya le rondaba en la mirada. Alejandro cerró la carpeta a medias, dudando entre protegerla de la verdad o entregársela de inmediato. Marcus, que seguía de pie cerca de la puerta, intervino con respeto. «Señorita, quizá deba escuchar esto también». Elena se quedó inmóvil, como si la habitación se hubiera reducido a un punto. Alejandro abrió la carpeta y la colocó frente a ella. No pronunció explicaciones. Solo dejó que los papeles hablaran. Elena bajó la vista. Leyó despacio las líneas que confirmaban lo que siempre había temido en secreto: que Jaime la había engañado también en lo más íntimo. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no cayeron enseguida. «Entonces, nunca podrá reclamarlo», murmuró con un hilo de voz. Alejandro se acercó. Le sostuvo el brazo con delicadeza. «Este niño será siempre de nuestra familia», dijo, con una firmeza que no le había escuchado nunca. Elena lo miró, buscando contradicciones en su rostro, pero lo que encontró fue una seguridad nueva, casi desconocida. Marcus asintió, guardó sus notas y dejó claro que estaba dispuesto a testificar cuando hiciera falta. «La justicia necesita pruebas. Y aquí están», aseguró. Al salir, dejó tras de sí un silencio distinto, un vacío que no era frío, sino espacio para la decisión. Elena se sentó en el sillón grande, abrazando sus rodillas como cuando era niña. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que la idea de un futuro sin miedo se abriera paso en su mente. Alejandro la observó en silencio, comprendiendo que la batalla no estaba solo en los tribunales, sino en la reconstrucción de la confianza entre ambos. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid, pero dentro del despacho la promesa de un nuevo comienzo se hacía más clara. Alejandro la mira con ojos húmedos. «Este niño será siempre de nuestra familia». El cielo de Valencia amaneció gris, pero la ciudad vibraba con el estruendo de las fallas. Mientras en la plaza las mascletas sacudían balcones y turistas, la ciudad de la justicia reunía un silencio expectante. Alejandro y Elena entraron juntos. Él, traje oscuro y paso firme. Ella, con gesto sereno pese al cansancio. A su lado, Patricia le ofrecía apoyo discreto. Rafael aguardaba al fondo, observando sin ser visto. Jaime apareció con sonrisa tensa, acompañado de su abogado. Saludó con suficiencia, pero sus dedos inquietos lo traicionaban. Apenas comenzó la sesión, acusó a Elena de inventar historias para quedarse con lo mío. Elena se levantó. Su voz, al principio suave, fue creciendo con cada palabra. Durante meses callé por miedo. Hoy, ya no. Este hijo no es un trofeo ni una moneda de cambio. Es mi vida. Y la defenderé. El silencio en la sala fue absoluto. El abogado de Alejandro presentó los documentos. Marcus expuso los análisis con calma. El juez hojeó las pruebas y asentía lentamente. Jaime perdió la compostura, golpeó la mesa y gritó conspiraciones. La máscara se rompió en público. Alejandro se colocó junto a su hija, posó la mano sobre la de ella. No hizo falta decir más.
El juez declaró la protección para Elena y restringió a Jaime cualquier contacto. La justicia se pronunció con la misma claridad que un cañonazo de pólvora. Padre e hija salieron del tribunal cuando afuera un mascletá estalló con fuerza. Entre humo y chispas, Elena apretó la mano de Alejandro. «Gracias por estar». Él respondió con la voz emocionada. «Ya nunca más volveré a faltar». La sentencia se dicta. Elena obtiene protección legal. Afuera, un mascletá estalla. Como símbolo de liberación. Al final de aquella travesía, cuando los fuegos artificiales de las fallas se confundían con el eco de un fallo judicial, quedaba en el aire una certeza más fuerte que el estruendo de la pólvora. La vida siempre ofrece segundas oportunidades. Alejandro, que había sido un hombre marcado por la distancia y el silencio, descubrió en los ojos de su hija que el verdadero poder no estaba en las empresas ni en los títulos, sino en la capacidad de pedir perdón y de empezar de nuevo. Y Elena, después de meses de miedo y dudas, encontró en la mano firme de su padre un refugio donde reconstruir la confianza y el valor. En esa unión tardía, rota y cosida de nuevo, se revela la gran lección. El amor, cuando es sincero y sin condiciones, tiene la fuerza de cambiar destinos. No hay fortuna que valga tanto como una mesa compartida, ni éxito que pueda sustituir el calor de una sobremesa con quienes amamos. Cada gesto de cuidado, cada palabra de consuelo, es como el aceite que mantiene viva la lámpara en la ventana. Humilde, silencioso, pero capaz de alumbrar las noches más oscuras de nuestra existencia. Quizá usted, que escucha esta historia en la calma de su casa, también recuerde alguna herida pendiente, alguna palabra no dicha, alguna visita que aún puede hacer, porque nunca es tarde para tender la mano, para volver a empezar, para decir, aquí estoy, antes de que el tiempo se lleve la ocasión. Si este relato le ha conmovido, le invito a dejar un 1 en los comentarios. Si cree que pudo contarse de otra manera, marque un 0 y comparta su opinión. Si este relato le ha conmovido, bien conmovido le invito a dejar un 1 en los comentarios. Lo importante no es la perfección del cuento, sino la conversación que abre en cada corazón. Y recuerde, la verdadera felicidad llega cuando aprendemos a vivir no solo para nosotros, sino para quienes nos necesitan.